Hola, bienvenido al video de los ejemplos del teorema de transporte de Reynolds para la conservación de la masa. Bien, vamos a comenzar con el siguiente ejemplo, en donde nos dicen que vamos a tener un fluido con una densidad de 780 kilogramos por metro cúbico y nos dan diferentes datos desde el área 1, área 2, área 3, velocidad 1, velocidad 2 y nos piden determinar la velocidad 3. Para resolver este tipo de problemas, lo primero que vamos a hacer es identificar cuáles serían nuestras áreas. Aquí sería nuestra área 1, esta sería nuestra área 2 y esta sería nuestra área 3. Cabe señalar que esto es para este problema. Lo siguiente va a ser indicar cuál va a ser nuestro plano de referencia. Aquí tenemos ya identificado que nuestro plano de referencia irá con la X en positivo hacia el lado derecho y la Y irá en sentido positivo hacia arriba. El siguiente paso es colocar nuestro volumen de control. Seguramente recuerdan el video de la definición de volumen de control y si no, les invito a que lo vuelvan a ver para que vean que ahí nos dice que un volumen de control no solo nos va a indicar cuáles van a ser las fronteras por donde va a haber transferencia de materia. Además nos dice que este tipo de elementos de ayuda nos va a servir para simplificar nuestro problema. En este caso nosotros podríamos definir un volumen de control como lo estoy haciendo con el color rojo, de esta forma. Un rectángulo. Pero a la hora de analizar esta parte de aquí, nosotros tendríamos que involucrar los ángulos o el ángulo bajo el cual está inclinado esta superficie. Para evitarnos eso, el volumen de control va a ser nuestra herramienta que nos va a proporcionar esa simplicidad en nuestros problemas. Lo que vamos a hacer es tomar de nuevo y marcar nuestro volumen de control. Pero ahora lo que vamos a hacer es que en lugar de ser un rectángulo como tal, vamos a inclinar nuestra superficie del volumen de control para que esté inclinada conforme lo hace esta sección del área 3. Con lo cual, nuestro elemento o nuestro vector unitario n va a salir a 90 grados de la superficie, ya no con la inclinación que teníamos hace un instante. Una vez terminado este pequeño brevario cultural, lo siguiente que vamos a hacer es anotar las ecuaciones que nos van a servir para resolver este problema. Y estas ecuaciones pues van a ser nada más y nada menos que el teorema de transporte de Reynolds para la conservación de la masa, donde el diferencial o el cambio de la masa del sistema con respecto del tiempo va a ser igual al cambio con respecto del tiempo de la integral en el volumen de control de la densidad por el diferencial de volumen más la integral en la superficie de control de la densidad por el vector velocidad por el diferencial de área como vector de velocidad, o como más lo recuerdan ustedes o como lo vimos en el video, producto punto vector unitario n por el diferencial de área. Esta ecuación, como ya vimos en la definición, sabemos que este término va a ser 0. ¿Por qué? Porque la masa del sistema no va a cambiar nunca, es constante. Este término de aquí, que es la integral en el volumen de control, también va a ser 0. ¿Por qué? Les invito a que piensen un poquito, pónganle pausa y traten de resolver por qué ese término es 0. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Yo espero que muy bien. Este término es 0 porque el problema nos dice que está fluyendo estacionariamente, lo que quiere decir que no va a haber cambios con respecto del tiempo dentro del volumen de control. Se hace esto de aquí, este término de aquí es una constante y si lo dividimos con respecto del tiempo pues va a ser 0. Entonces nuestra ecuación complicada del teorema de transporte de Reynolds se va a transformar en lo siguiente.
una ecuación menos complicada, pero que todavía espanta porque tiene incluida una integral. Pero pues no hay necesidad de espantarnos. Lo que vimos en la determinación del teorema de transporte de Reynolds para la conservación de la masa fue para un elemento que tenía una entrada y una salida. Aquí tenemos 3 secciones por las cuales hay un intercambio de materia. Eso va a causar que esta ecuación que tenemos aquí se transforme en otra un poco más grande. Va a ser una ecuación que ocupe 3 integrales. La integral en el área 1, que la tendríamos como... Antes de pasar a esto, les quiero mencionar que esta ecuación que tenemos aquí arriba la podemos anotar de la siguiente forma. ¿Y por qué la vamos a anotar así? Porque ahorita nos va a convenir. Vamos a anotarla como ρ por el vector velocidad por el diferencial del vector área. ¿Ok? Entonces, ahora sí, pasando a aquí, vamos a tomar la integral en el vector área de ρ por la velocidad 1 por el diferencial del área 1 o del vector velocidad del vector área 1, perdón, más la integral en el vector área 2, que va a ser ρ por el vector velocidad 2 por el diferencial del vector área 2, más la integral del vector área 3, que es ρ por el vector velocidad 3 por el diferencial de área del vector área 3. Entonces lo que era solo una integral ya se nos transformó en una sumatoria de integrales. Cada uno de estos términos va a corresponder a una área por donde nosotros vamos a tener intercambio de materia en nuestro esquemita que tenemos. Pero no se espanten, esta ecuación, esta sumatoria de integrales, pues hay que analizarla y ver qué es constante con respecto al diferencial. Lo único que va a variar según esta integral va a ser el vector área, por lo que ρ y el vector velocidad van a ser constantes. Y una constante de una integral la podemos sacar de la integral, y el resultado de esta ecuación que espanta, pues nos va a quedar de la siguiente forma: ρ por el vector velocidad 1 por área 1 vector. Lo único que hicimos fue integrar de a, que es lo que es la variable, y lo mismo sucede para los otros términos: ρ por vector velocidad 2 por el vector área 2, más ρ por el vector velocidad 3 por el vector área 3. Ahora, si yo tomo esta ecuación y la multiplico por 1 sobre ρ, pues ρ se va a cancelar, y la ecuación pues ahora me va a quedar aún un poco más simplificada: vector 1 por vector velocidad 1 por área 1 como vector, más vector velocidad 2 por vector área 2, más vector velocidad 3 por vector área 3. Si nos regresamos al enunciado, nos dice que hay que determinar la velocidad 3. Bueno, pues vamos a despejarla. Vamos a tenerla como vector 3 por el área 3. De nuevo, esto va a ser por conveniencia, y nos va a quedar como menos v1 por el área 1, esto como vector, menos velocidad 2 por el área 2, también como vector. Hay que recordarles que estos productos son productos punto entre vectores, y les había yo mencionado en alguno de nuestros videos que el producto de dos vectores, cuando es punto, lo que vamos a obtener va a ser un escalar. Teniendo en mente eso, antes de sustituir los valores, aquí tenemos unas flechitas en este dibujito que tenemos aquí. Esta flechita que está entrando nos indica el vector velocidad 1, y aquí es el vector velocidad 2. Hay que recordar que yo les había comentado que
siempre vamos a tener un vector por fuera o apuntando hacia afuera en cada una de las superficies que nosotros tengamos intercambio de materia. Esos vectores que van a estar apuntando hacia afuera son los del área 1, los del área 2 y los del área 3. Y van a estar representados en nuestra ecuación. Ahora sí vamos a sustituir estos valores. Para los vectores velocidad y área 1 y 2. Tomando esos valores vamos a colocar lo que nos dice el enunciado, que el vector velocidad 1 va a valer 8 y metros sobre segundo. La i quiere decir que es un vector unitario que va a ir sobre el eje de las x en sentido positivo, de acuerdo al dibujito, y lo vamos a multiplicar por la magnitud del vector área y por su vector unitario que nos está apuntando que va al sentido negativo en el eje de las x. Entonces aquí sería menos i metros cuadrados, y aquí me hace falta ponerle el signo que obtuvimos al despejarlo, y esto va a ser menos el vector velocidad 2, que es 2 veces i metros sobre segundo, también porque va en sentido positivo, y lo vamos a multiplicar por el vector área 2, que sería 0.04 y positivo, porque va en el sentido positivo, metros cuadrados. Resolviendo esto, nos va a quedar de la siguiente forma. Aquí es una área de área 3. Si nosotros multiplicamos, vamos a obtener en el primer término como positivo 0.24 metros cúbicos por segundo, y en el segundo término como negativo menos 0.08 metros cúbicos por segundo. Profe, pero ¿por qué ya no le puso los vectores unitarios? Porque recuerden que es un producto punto entre dos vectores y el resultado de ese producto punto es un escalar. Entonces el resultado de esto va a ser igual a 0.16 metros cúbicos por segundo. Pero yo todavía no obtengo lo que me está pidiendo el problema, que es el vector velocidad 3. Entonces, como habíamos dicho, que un producto punto entre vectores nos va a dar un escalar, es lo mismo que yo coloque el vector velocidad 3 por el vector área 3 a colocar la magnitud de la velocidad 3 por la magnitud del área 3. Entonces, por lo tanto, esto pretendían ser unos puntos, por lo tanto voy a tener que B3 va a ser igual a 0.16 metros cúbicos por segundo sobre el valor del área 3. Si yo lo sustituyo, me va a quedar como B3 es igual a 0.16 metros cúbicos sobre segundo entre el valor del área 3, que es 0.05 metros cuadrados. Y el resultado de esto va a ser 3.2 metros por segundo. Pero aquí solo hemos encontrado la magnitud y el problema nos lo está pidiendo como vector. De aquí, del dibujito que nosotros tenemos, esta inclinación vamos a considerarla ahorita para este ejemplo como un ángulo de 50 grados. ¿Ok? Para obtener las componentes de un vector, pues hay que obviamente involucrar el ángulo al cual está inclinado. Y para obtener el vector velocidad 3, lo que vamos a hacer es multiplicar su magnitud por el coseno del ángulo θ más la magnitud del vector por el seno del ángulo θ. Sustituyendo estos valores,
me va a quedar de la siguiente manera. Voy a obtener que la magnitud es 3.2 metros por segundo por el coseno de 50 grados más la magnitud 3.2 metros por segundo por el seno de 50 grados. Realizando la operación me va a quedar de la siguiente forma. El primer término me va a dar un valor de 2.05692 y hay que recordar que este término del coseno va en y y el término del seno va en j, por ser los vectores unitarios. Entonces van a ser 2.05692 y metros sobre segundo, y el segundo término va a ser 2.45134 j metros sobre segundo. Y este es el vector velocidad resultante que me está pidiendo el problema. Te veo en el siguiente video.